Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, Ajedrez de Geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Recientemente, Estados Unidos y Ucrania firmaron un acuerdo por minerales, pero todo esto ha desatado una serie de sucesos y bueno, ahora está en determinado punto que no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andan las cosas? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo sale entonces esto hoy. Ahí está. Bueno, si te parece, Marcelo, vamos a darle más o menos un orden cronológico de cómo se ha ido desarrollando la cosa, ¿no? Porque tras meses de discusiones y desacuerdos, ¿no? El miércoles de la semana pasada, Estados Unidos y Ucrania firmaron finalmente el acuerdo famoso sobre minerales con el que Kiev entrega su riqueza natural a Washington. El documento fue rubricado en Washington precisamente por el secretario del Tesoro Scott Bessent y la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko. El acuerdo prevé la creación del Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania en reconocimiento del importante apoyo financiero y material que el pueblo estadounidense ha prestado a la defensa de Ucrania, fue lo que comunicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La parte ucraniana también corroboró la firma del documento con la publicación por parte de Sviridenko de algunas disposiciones del texto. De los fragmentos publicados por el gobierno ucraniano se deduce que el documento es un acuerdo político que no fija detalles de la cooperación entre los dos países ni esclarece las obligaciones de las partes. En este contexto, el documento remite constantemente a otro documento, el Acuerdo de Asociación Limitada, que al parecer contendrá las condiciones de funcionamiento del Fondo de Inversión y Reconstrucción, los privilegios de las empresas estadounidenses y otros detalles, y que regulará el acuerdo de minerales. Las principales disposiciones son: el acuerdo es de duración indefinida. Se crea el Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania. Todas las operaciones del fondo, ingresos, pagos y contribuciones de las partes están exentas de impuestos en Ucrania y Estados Unidos. El acuerdo no contiene garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania ni prevé la entrega de ayuda militar a Kiev. El acuerdo solo concierne a nuevos proyectos y no se aplica a los ya existentes. El acuerdo no menciona ninguna obligación de deuda de Ucrania con Estados Unidos. El acuerdo abarca 57 tipos de recursos en Ucrania, incluyendo petróleo, gas, aluminio, zinc, oro y varios metales de tierras raras. Bueno, acá unas cuantas disposiciones, Marcelo, ¿no? Y el que llama la atención es que, por ejemplo, que el acuerdo no menciona ninguna obligación de deuda de Ucrania con Estados Unidos, algo que aparentemente estaría, digamos que, apoyando a Zelensky en lo que él manejaba, ¿no? Más allá de que no se hable de garantías de seguridad. Pero bueno, ¿qué nos comentas de este acuerdo, Marcelo? Es difícil saber cuál es creo que la intención real que tiene el gobierno de Trump atrás de todo esto, ¿no? Uh-huh. Evidentemente ellos quieren asegurarse la participación en lo que es sobre todo la extracción de tierras raras. Si bien hay muchos otros componentes que pueden interesarle, el tema de las tierras raras que son fundamentales para la electrónica, está siendo apremiante para los Estados Unidos, que están intentando en cualquier parte del mundo acceder a eso en su competencia precisamente con China. El problema que eso tiene presente es que se está trabajando con tierras que están en Zaporilla, en Donetsk y en Lugansk, entre otros lugares, y estos sectores están en manos de lo que son la Federación de Rusia. O sea, Rusia controla esas tierras, por lo tanto, por lo que se entiende, este acuerdo hay una cierta, como un cierto paraguas que dice, bueno, que en el futuro si Ucrania recuperaría esos territorios. Estados Unidos creo que se orienta en ese sentido, de conseguir lo que dé lugar, pero uno imagina que esto tiene que ser para que Trump tenga mejores cartas para negociar en un futuro con Rusia, porque mientras hace eso, a la vez Estados Unidos, la gente que rodea a Donald Trump,
da a entender que la situación ya es irreversible y las tierras que Rusia conquistó son tierras rusas y que no van a volver al estatus jurídico anterior. Por lo tanto, parecería esto que es más que nada una forma de intentar luego de negociar en mejores términos el acceso a esas tierras, que tratar de, creo, de forzar una acción militar que chocaría precisamente contra Rusia, y esto creo que no está en los planes de la administración actual de Estados Unidos. Es difícil saber hasta que finalmente termine este juego, pero de momento parecería eso. Estados Unidos, si uno lo ve, y sobre todo con la mentalidad empresarial de Trump, le sería más redituable comprarle a Rusia esos minerales, porque lo que es prioritario para Estados Unidos es acceder a esos minerales, más allá de pagarlos o no, negociando con Rusia, además el levantamiento de sanciones y otras cuestiones que puedan ser de interés para Rusia, que realizar una intervención armada. Intentar ocupar esos lugares tiene el riesgo, primero, de un choque frontal con Rusia y que esto derive en una guerra nuclear, y en segundo lugar, aún en términos de costos para Estados Unidos, sería mucho más costoso hacer esa operación militar que comprarle a Rusia esas tierras. Por lo tanto, creo que la única explicación que yo le encuentro a ese empecinamiento de Trump de firmar ese acuerdo sería, bueno, tener una mejor carta, una mejor base para negociar con Rusia finalmente un acuerdo general, porque si no, me parece absolutamente inviable, dado que, como te decía, Estados Unidos reconoce hoy que Rusia no se va a retirar de esas tierras y que no hay forma en que se lo pueda expulsar. Ahí está, y bueno, ha habido contradicciones dentro de la información que brinda la propia Ucrania, ¿no? Porque, por un lado, pese a las afirmaciones de las autoridades ucranianas que aseguraron que en virtud del acuerdo todos los recursos permanecen bajo el control de Kiev, que ninguna de las partes tendrá una voz predominante en la gestión del fondo, Yaroslav Yelesniak, diputado del Parlamento ucraniano, indicó que el contenido del documento difiere de la información difundida por los políticos ucranianos. El caso es que, pese a las afirmaciones de Svirdienko sobre la igualdad de la asociación, existe una serie de disposiciones que ponen en duda esta afirmación. Por ejemplo, Ucrania se compromete a destinar al fondo el 50% de los ingresos de las nuevas licencias de recursos naturales y del presupuesto del país, mientras que la contribución de Estados Unidos al fondo no está definida. Tampoco hay garantías de seguridad allí en el acuerdo. Por otro lado, también hay otras declaraciones desde Ucrania que dice que un acuerdo de sociedad en comandita y los estatutos del Fondo de Inversión creado por Estados Unidos y Ucrania se mencionan constantemente en el acuerdo presentado a la Rada Suprema, pero no fueron entregados a los diputados. Es decir, es como que está muy enredado todo, ¿no, Marcelo? Es que parece algo hecho ex profeso. Sí se ha notado que finalmente Trump consiguió imponer el acuerdo y que Zelensky tuvo que firmarlo, más allá de sus primeros atisbos de rebelión que había tenido en los inicios del mandato de Donald Trump. En los primeros días, con esa reunión que fue en la Casa Blanca, Zelensky se había negado a eso, pero bueno, finalmente yo creo que Zelensky tampoco debería preocuparse demasiado, porque él sabe que su vida es efímera al frente del gobierno ucraniano, no tiene mucho más tiempo, simplemente nadie lo quiere demasiado, es un peón para un sector de Occidente que lo utilizó contra Rusia, y a Rusia, la verdad, cuando deje de servirle, Rusia va a buscar que le caiga todo el peso de la justicia sobre él. Por lo tanto, creo que Zelensky, si esto conculca derechos económicos ucranianos a futuro, no, la verdad le da poco y nada. A él no le mueve sus consideraciones, y creo que él ahora opta por resignarse a lo más urgente, es tratar de conseguir sostenerse en el poder a como dé lugar y tener, aunque sea una mínima capacidad militar para no derrumbarse como se prevé tan rápidamente con Rusia. Habría que poder acceder a los datos reales de cuánto está enviando hoy Estados Unidos en material militar.
y cuál es la capacidad real que tiene para seguir aumentando, porque hay informaciones contradictorias. Hay algunos sectores que dicen que ha congelado realmente la ayuda y hay otros que dicen que no, que parte de los materiales militares se siguen enviando. Entonces, bueno, habría que ver eso, pero creo que de alguna manera todo va a quedar sujeto a una negociación final entre Trump y Rusia, que bueno, que ya van varias rondas de negociaciones de sus enviados en ese sentido. Y por ahora, bueno, según la administración de Trump, las noticias son alentadoras y él ve signos de voluntad de Rusia, y de alguna manera, indirectamente, si bien él ha señalado a los dos como responsables y a los dos bandos como no tener falta de interés en la paz, ha sido, me parece, un poco más claro este tema con Zelensky, que básicamente Zelensky es quien no está mostrándose favorable a un acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó después de la firma de este acuerdo que tuvo lugar el pasado miércoles? Luego de eso, el sábado, Zelensky declaró: con el presidente Trump, creo que, refiriéndose a la reunión que mantuvieron en el Vaticano, ¿no?, en la Basílica de San Pedro, dijo: con el presidente Trump creo que tuvimos la mejor conversación de todas. Quizás fue la más breve, pero la más concisa. Con el debido respeto a nuestros equipos, el formato cara a cara, en mi opinión, funcionó. Tuvimos el ambiente ideal para la conversación, ideal para que uno no sabe, ¿no? A continuación de eso, Zelensky amenazó a los diputados que no apoyen el acuerdo sobre minerales con Estados Unidos que se vota este 8 de mayo. Él dijo en una entrevista a los medios locales que las visas a Estados Unidos de aquellos diputados que voten en contra deberían ser revocadas. Sinceramente lo creo, van a Estados Unidos todos los meses, cuentan lo mal que está Ucrania. Después de recorrer los pasillos de los congresistas o senadores relevantes, dicen que son amigos de Estados Unidos y luego regresan a Ucrania y no votan por lo que es fundamentalmente importante para Estados Unidos. No se puede jugar un doble juego, dice Zelensky. Y a continuación de eso, se supo que Estados Unidos, según Reuters, está elaborando nuevas sanciones contra Rusia, y además también se supo a continuación de eso que Kiev podría recibir 2 sistemas de defensa aérea Patriot de Israel y de Europa, pero claro, esos sistemas se mueven únicamente con autorización de Estados Unidos. ¿Qué nos comentas de todo esto, Marcelo? Bueno, los británicos, y no olvidemos que Reuters es una agencia británica, están haciendo una campaña de acción psicológica constante para sostener que finalmente no va a haber ningún tipo de acuerdo de paz y que la guerra va a continuar, de alguna manera dándole razón a su posición más agresiva. Yo tengo mis serias dudas realmente de lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que sería un suicidio político para Trump tratar de aumentarle las sanciones a Rusia. Creo que puede ser una carta de negociación, que haga una amenaza, que lo baraje, pero creo que seriamente no lo va a hacer, porque hacer eso sería romper cualquier tipo de puente con Putin. No olvidemos que hasta la llegada de Trump no había ninguna relación entre los dos países, relaciones diplomáticas me refiero, y hoy hay unas relaciones bastante más fluidas de lo que eran al principio. Por lo tanto, si Estados Unidos quiere normalizar su relación con Rusia, sobre todo para tratar de poner una cuña entre la relación entre Rusia y China, no tener que enfrentar a una China apoyada por Rusia y de alguna manera poder tener una Rusia con un papel más neutral, bueno, básicamente tiene que cambiar esa política. Rusia le está demandando que le devuelvan los dineros confiscados. Rusia le demanda además una regularización de la situación comercial. De ahí a subir más sanciones, no, me parece que hay demasiada distancia, creo que no le convendría a Trump. Y por otro lado, no entiendo qué más le podrían hacer a Rusia. Rusia tiene más de 28.000 sanciones y simplemente la economía rusa se ha fortalecido, ha nacionalizado buena parte de su producción, ha crecido la producción militar como la vemos a niveles exponenciales, duplicando, triplicando, cuadruplicando, según sea el área, la producción global de todo Occidente en el terreno. Por lo tanto, creo que sinceramente seguir amenazando con sanciones comerciales no tiene el más mínimo sentido. Ya Rusia pasó lo peor y cualquier sanción comercial solo serviría para fortalecer más una alianza entre países como China, como Corea del Norte, como Rusia, como es Irán.
todos espantados, podríamos decir, ante esa misma posición occidental de agresividad, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que sería una torpeza política con mayúscula, y creo que, como decía, que Londres es el más interesado en que no se transite por ese camino. Marcelo, luego, también siguiendo la línea cronológica, este domingo, el presidente Donald Trump admitió que Washington podría retirarse de las conversaciones sobre Ucrania si resulta imposible llegar a un acuerdo para resolver el conflicto. Quizás llegue el momento de decir eso, quizás haya algo que no pueda hacer, quizás no sea posible, declaró a NBC News cuando se le preguntó cuándo abandonará Estados Unidos el diálogo con Ucrania. También se manifestó diciendo que creo que estamos más cerca del acuerdo con una de las partes, quizás no tanto con la otra, pero prefiero no decir con cuál estamos más cerca. Sin embargo, logramos un acuerdo beneficioso para el pueblo estadounidense, pudimos obtener las tierras raras. Dijo que Joe Biden acaba de regalar $350 mil millones de dólares y nadie sabe dónde está el dinero. Reiteró que el conflicto ucraniano era la guerra de Biden. Y por otro lado, respecto a este acuerdo, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijo: sé por qué Zelensky lo firmó. El señor Zelensky compró la guerra. Al señor Zelensky le importa mucho la continuación de la guerra y piensa que con este tratado, de haberlo firmado, es como si hubiera frenado a Estados Unidos en los esfuerzos de paz que el presidente de Estados Unidos, Trump, ha dejado tan claros desde el primer día que asumió el cargo. Y también se ha pronunciado Nikolai Azarov, quien fue primer ministro ucraniano entre 2010 y 2014. Dijo: para el régimen de Kiev esto, la firma del acuerdo, es una prolongación de la agonía que vive actualmente. Eso es seguro. Bueno, ¿qué nos comentas de esto, no? Por un lado, tenemos allí a Fico diciendo que con el acuerdo Zelensky compró la guerra. Azarov dice que el acuerdo hace que se prolongue la agonía del régimen de Kiev. Y por otro lado, Trump diciendo: bueno, me retiro en cualquier momento y estoy cerca de una de las dos partes. Yo creo que por la coherencia de la línea política de lo que está sucediendo, lo que Trump está intentando es salir de esa guerra en función de, como él la califica, ser la guerra de Biden. Él no quiere quedar pegado, por eso está haciendo esa distinción, porque la guerra de Biden implica: yo no tengo nada que ver con esto, entonces no tengo por qué quedarme. Tener los acuerdos sobre la tierra es después sentarse con Putin y decirle: bueno, ok, ¿cómo negociamos esto? Porque Ucrania me lo cedió a mí, y de ahí tratar de buscar una solución, me parece, más negociada. Vuelvo a insistir con mi tesis, que tiene que ver con mi hipótesis, con un Trump que está tratando de desligarse de ese conflicto y salir lo más victorioso posible, mostrándole a su pueblo: bueno, ok, Biden nos metió en una guerra, no sabemos dónde están los $350 mil millones de dólares, pero nosotros a cambio recuperamos una promesa de pago, porque no es más que eso con las tierras raras. Y mientras tanto tratar de negociar una solución con Putin. Si no sigue por ese camino, ¿cuál es la otra opción que tiene Estados Unidos? Reproducir la guerra. Y no olvidemos que ya Putin en una entrevista acaba de decir que bueno, que él no ha usado armas nucleares porque no era necesario, pero en la misma entrevista subyacía la idea de: no las usé porque no son necesarios, pero sí las podría usar si lo son. Entonces, de alguna manera, Putin vuelve a recordar qué es Rusia. Y para Trump sería realmente demencial meterse en un conflicto que a largo plazo lo va a perder y va a hacer fracasar yo creo que su reconversión económica que está intentando en Estados Unidos. Y si lo escala, va a terminar en una guerra nuclear con un país que es superior tanto en las propias armas nucleares, las ojivas nucleares que tiene Rusia, que son más modernas y en mayor cantidad, como así en los medios de entrega de esas ojivas, dado que posee misiles hipersónicos que Estados Unidos no posee y tiene sistemas antimisiles mucho más sólidos que los que utiliza Estados Unidos. Hoy enviar sistemas Patriot más a Ucrania simplemente no cambia en nada la ecuación.
por más que los mande, Rusia ya los puede destruir cuando quiere y son sistemas muy caros. Algunas baterías Patriot pueden llegar a rondar los $2.000 millones. Dudo que Estados Unidos en este momento quiera seguir invirtiendo tanto dinero en una causa perdida, porque por más baterías Patriot que vos mandes a Kiev, lo único que podés hacer es prolongar la agonía, pero no vas a cambiar el curso de la guerra. Y si el curso de la guerra no va a cambiar, ese dinero no se va a recuperar nunca. ¿Cuál sería el sentido de hacer eso que está diciendo? Yo creo que hay una gran guerra de informaciones y creo que hay distintos sectores, sobre todo los sectores que quieren la guerra, intentando por todos los medios influir para que la guerra continúe y no haya esas negociaciones entre Putin y Trump, que son claves para poder distender esa situación. Lo que pasa es que son negociaciones muy complejas y que no es solo el frente ucraniano, incluyen el problema israelí, el problema en Medio Oriente e inclusive es probable que sigan surgiendo nuevos conflictos, como es el caso de India y Pakistán. Cuando uno ve toda esa situación, lo que tiene que negociar es un acuerdo marco de seguridad a nivel mundial entre Estados Unidos, Rusia y por supuesto va a tener que ser también convocada China en ese acuerdo, y creo que lo que se está haciendo ahora es fortalecer las bases para esa negociación que es la única posible, excepto que Estados Unidos pretenda suicidarse. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos como siempre por haberme llamado. Sputnik. Contamos lo que otros callan.